Es un gusto poder saludarlos, compañeros estudiantes, y compartirles el numeral 9 que nos corresponde trabajar en esta semana, que es el método de la investigación. Este numeral se refiere a la manera en cómo vamos a trabajar, es decir, la metodología que vamos a utilizar para poder realizar nuestra investigación. Ustedes deben de escribir, como siempre, como título enumerado 9 y método de la investigación, centrado en negrita, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. No lo olviden, esto no es capricho mío, es capricho de la normativa APA actualizada. Luego, como subtítulo, ustedes van a escribir 9.1 en el orden enumerado. Esto recuérdense que como lo marca la normativa APA, alineado a la izquierda. Esto no va centrado, pero sí va en negrita y con las primeras letras de cada palabra en mayúscula. Ustedes van a describir aquí los participantes de la investigación, es decir, todas aquellas personas que ustedes van a incluir que van a trabajar dentro de su investigación. Deben de incluir todos. Recuérdense que ustedes ya hicieron algunas tablas. Sin embargo, pues no olviden que la normativa APA en su última edición, en la página 17, en el párrafo 4, y la página 20 y el párrafo 1 establece cómo debe de insertarse una tabla adecuadamente según la normativa APA. No olviden tomar en cuenta todas las descripciones que aparecen en este espacio que yo les estoy informando en qué página. El ejemplo quedaría de esta manera. Ustedes, como les decía, describen, ¿verdad? El numeral, el título, que es participantes de la investigación, y luego ustedes deben de enumerar su tabla. Revisen si ya tienen ustedes algunas tablas insertadas en su trabajo, entonces deben de poner el número que corresponda, ya sea 2, 3, en este orden. Ustedes tienen que establecer las tablas previamente descritas en su trabajo y si le corresponde el numeral 3, 4 a esta tabla, pues deben de incluírselo en el orden correspondiente. No olviden establecer un título breve, corto, conciso, como lo marca la normativa APA, y se debe de describir en cursiva. Este título va en cursiva, va sobre la tabla, centrado sobre la tabla. No olviden también que el numeral de tabla debe de ir en negrita alineado a la izquierda. Este sí se debe de numerar la tabla con negrita alineado a la izquierda, es decir, abajo de este título 9.1. Este título de la tabla que va a ser descriptivo, yo en este ejemplo puse participantes de la investigación sobre el padecimiento del síndrome de burnout. Aquí ustedes pueden poner el nombre de su investigación, ¿verdad? Es decir, el título que ustedes están trabajando en su investigación. Luego la tabla. No olviden poner siempre un espacio para enumerar cada uno de los participantes. El número es importante para establecer el total, ¿verdad? Muy importante dejar este espacio de numeral. Luego yo puse un espacio para los participantes de la investigación. Establecer aquí todos y cada uno de los participantes. Es decir, si usted va a trabajar con personal médico, pues establecer el personal médico, ya sea de enfermería o algún jefe, algún área. No olviden agregar también a su asesor, a su supervisor de tesis, usted como estudiante investigador, si va a trabajar con alguna capacitación, entonces poner aquí, agregar un especialista, el cual les va a ayudar a realizar la capacitación y establecer aquí también un espacio de cantidad.
¿Por qué? Porque puede ser que usted esté trabajando con pacientes, que usted vaya a hacer una encuesta con pacientes y tiene que escribir la cantidad, es decir, cuántos pacientes usted va a incluir. Si usted va a trabajar con algún grupo de, en este caso, de gerentes, de administradores, o médicos, también establecer con cuántos, ¿verdad? Porque es muy importante que finalmente usted va a escribir el total de personas, el total final de personas. Al final de su tabla, usted tiene que contabilizar cuántas personas va a trabajar, van a trabajar en su investigación. Ustedes pueden agregar aquí todas y pueden agregar cualquier otra línea más en su tabla. Este es solamente un ejemplo sencillo, pero ustedes pueden agregar más espacios en su tabla. Y finalmente, abajo de la tabla, muy importante no olvidar agregar una nota. La palabra nota también va en cursiva y lo demás va en normal, sin negrita. También tomen en cuenta que la nota es una situación, ¿verdad? Como su nombre lo indica, una situación, una notita pequeña en la cual usted va a establecer alguna referencia que no va incluida en su tabla. Mi ejemplo aquí es, yo puse, los datos están tomados de la página del Ministerio de Salud y Recursos Humanos. Es decir, estos datos que yo incluí en mi tabla están también confrontados con las personas que trabajan en el área en donde yo voy a hacer mi investigación, que va a ser un hospital. Entonces, por eso tomé los datos de la página del Ministerio de Salud. Pero ustedes pueden poner cualquier tipo de nota. Muy importante que agreguen la nota, no la olviden, porque esto lo marca la normativa APA. Así es como debe de ir la presentación de una tabla. Entonces, por favor, no olviden poner el número de tabla en color negrita, perdón, en negrita, alineado a la izquierda, tal como lo ven en el ejemplo y como lo marca la normativa APA en las páginas que les comentaba anteriormente. Ustedes pueden agregar cuantas tablas quieran, es decir, si ustedes van a tener otra actividad, por ejemplo, que no sea la capacitación, que sea aparte, ustedes quieran agregar una tabla de participantes, por ejemplo, de la encuesta, o puede ser también que ustedes vayan a trabajar alguna otra actividad, por ejemplo, una jornada médica, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden hacer otra tabla estableciendo la jornada y en el título ustedes van a poner participantes de la jornada de vacunación, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden trabajar todas las tablas que ustedes necesitan. Muy importante que esta tabla que ustedes están observando es la tabla adecuada. Es decir, la normativa APA indica que los bordes de la tabla solo deben de ir estos dos primeros, que dice el borde inicial y el borde final, que es esta última línea. Así como ustedes la ven, así es como la deben de entregar, no como esta que está aquí, que tiene todos los bordes. Si se dan cuenta, es diferente. No olviden agregar la nota como les decía. En este caso, la nota dice los datos sobre los participantes, que son estos, pueden variar dependiendo de los horarios de atención de la quimioterapia. Este es en otra situación, ¿verdad? Que puede darse si ustedes quisieran agregar una tabla por diferentes actividades. Algunos de ustedes sí van a hacer alguna capacitación con pacientes. Algunos de ustedes tal vez solo vayan a pasar la encuesta. Entonces pueden hacer una tabla aparte por encuesta o pueden hacer una sola tabla por toda la investigación. Luego van a escribir el numeral 9.2. Es decir, por favor, aquí se me olvidaba, deben ustedes de escribir el número 9.2 que pertenece al numeral 9, que se llama metodología de la investigación. 9.1 son los participantes.
Y 9.2 es el diseño de la investigación. Muy importante que todo esto no vaya en mayúscula, sino que recuerden que la normativa APA actualizada nos dice que solo la primera letra de cada palabra va en mayúscula y lo demás en minúscula. Alineado a la izquierda, por favor. Subtitulan 9.2, diseño de la investigación. En el diseño de la investigación, ustedes van a escribir, van a describir más bien cómo van a trabajar su investigación, es decir, qué tipo de investigación ustedes van a utilizar. En la investigación experimental, bueno, yo les pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de investigación, ¿verdad? Esto no quiere decir que solo los 6 tipos existan, existen muchos más y ustedes pueden ampliar su investigación buscando tipos de investigación que existen o tipos de investigación existentes. Yo les puse estos únicos 6, pero pueden ustedes ampliar su investigación. Está la investigación experimental, la no experimental, la documental, la investigación de campo, la cuantitativa y la cualitativa. Pues vamos a explicar brevemente cada uno. La investigación experimental dice que su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones del objeto de estudio, es decir, las personas, las instituciones son los fenómenos. Ustedes piensen si su investigación es experimental, es decir, usted quiere modificar la idea que tenga de una persona, usted como gerente o administrador de pues de una institución en servicios de salud, usted puede considerar si su investigación va a ser experimental. Lo contrario de la experimental, ¿verdad? Que sería un tipo de investigación que no requiere la modificación de las variables. Es decir, si usted solamente va a hacer su investigación lectiva, redactiva, ¿verdad? Es decir, no hay proyección social. En el caso de ustedes, la mayoría de ustedes va a hacer una investigación experimental, es decir, que sí tienen la idea de hacer una proyección social, de trabajar con los grupos, ya sea pacientes o trabajadores, colaboradores del hospital o del laboratorio en donde ustedes vayan a realizar su investigación. Entonces, para mí, que ustedes van a trabajar con la experimental. También está la investigación de campo, dice que la cual se debe tener una interacción directa con el objeto de estudio. Por eso se llama de campo, porque usted va directamente al campo a investigar, a hacer observación y a registrar el fenómeno que se está suscitando en su investigación. Entonces, la idea es que ustedes sí trabajen con este tipo de investigación también. La investigación cuantitativa es toda aquella medición numérica, como su nombre lo indica, cuantitativa, ¿verdad? Todos aquellos resultados estadísticos que van ustedes a observar a través de una encuesta. Me parece que esta investigación también ustedes la van a trabajar porque en su gran mayoría la intención de ustedes como estudiantes es ir y pasar una encuesta. Entonces, consideren que esta también es el tipo de investigación que van a trabajar. Luego está la investigación documental, que es aquella que se busca la información en libros, en hemerotecas, en archivos, incluso en documentos de la web. Y ustedes también utilizaron esto porque recuérdense que ustedes recopilaron datos, ¿verdad? Ustedes estuvieron investigando a través de documentos, por ejemplo, tesis en su marco teórico, ustedes investigaron diferentes tipos de tesis. Entonces, su investigación también es documental. Jóvenes estudiantes, considérenlo de esta manera. La investigación cualitativa dice que es puramente de interpretación de cualidades del objeto de estudio. Es decir, ustedes también van a trabajar con este tipo de investigación porque ustedes van a interpretar los datos que se vayan a presentar en determinado momento cuando hagan su encuesta. También dentro del numeral 9.2 ustedes tienen que escribir o describir qué tipo de experimento van a hacer.
Yo les puse aquí un ejemplo. Este es el experimento puro que se realiza a través de herramientas como la observación, análisis y práctica del objeto de estudio. Es decir, un experimento puro se hace a través de el análisis de trabajo de campo. Es decir, usted va a ir al campo, va a ir al laboratorio, va a ir al hospital, a la clínica, a observar cómo se está llevando a cabo su tema de investigación. Entonces, sí, efectivamente, ustedes van a realizar un experimento puro. También está otro tipo de experimento que es el experimento controlado, que es el que compara los resultados obtenidos de las muestras o la encuesta a través de patrones establecidos. Es decir, el experimento controlado, pues yo siento que en este caso ustedes no lo van a utilizar porque estos experimentos controlados normalmente cumplen con una fórmula estandarizada. Y en este caso ustedes pues no tienen una fórmula estandarizada por el tipo de investigación que están ustedes realizando y el área profesional en la cual ustedes se desarrollan, que es la administración o la gerencia. Luego tenemos las técnicas de investigación de datos, es decir, ¿cuáles son las técnicas que conocemos comúnmente? Pues la entrevista, la encuesta, la observación, los grupos focales, es decir, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que es cuando hacemos una reunión de personas que están interesadas en nuestro tema, ese es un grupo focal. Los documentos de registro, es decir, todos los documentos, como por ejemplo las tesis que ustedes han estado investigando, y la etnografía. La etnografía, pues, es todo aquel documento que se registra a través de documentos, ¿verdad? Es decir, revistas, periódicos, etc. Luego vamos a trabajar también la presentación de datos, es decir, aquella recolección de datos que ustedes hayan trabajado. Por ejemplo, si alguien hizo una encuesta, entonces, ¿cómo va a presentar los datos obtenidos de su encuesta? ¿Verdad? Es lo que estamos viendo aquí físicamente, lo que más conocemos como gráficas, ¿verdad? Estas son las gráficas de barras. Esta es la presentación de sus datos después de haber contabilizado, analizado y representado, o sea, contado las respuestas de sus encuestas, cómo ustedes las van a proyectar. La presentación de datos a través de las barras o, por ejemplo, una gráfica de pie, que es la que más conocemos comúnmente, ¿verdad? Entonces usted elige, bueno, yo quiero presentar mis datos a través de una gráfica de barras y elige, ¿verdad? Su gráfica de barras. O si usted quiere presentar sus datos a través de una gráfica de pie, entonces elige cualquiera de estas presentaciones. O alguien no lo quiere hacer de esta manera física, lo puede hacer de una manera escrita, ¿verdad? Descriptiva. Entonces aquí les voy a dejar el numeral 9.2, diseño de la investigación, con estos subtítulos que son 9.2.1, 9.2.2, bueno, 9.2.1 que es el tipo de la investigación, 9.2.2 que es el tipo de experimento, 9.2.3 que es la técnica en la recolección de datos y 9.2.4 que es el método para la presentación de datos. Todo esto lo vimos en las diapositivas anteriores. Ustedes deben elegir cada una. Es decir, aquí está tipo de investigación, numeran que es el 9. Aquí lo ponen 9.2.1, tipo de investigación. Y con viñetas usted escribe si va a ser su investigación experimental o ya sea de campo o ya sea cuantitativa. Después escribe 9.2.2 aquí y pone tipo de experimento como subtítulo. Y con viñetas usted determina si su experimento va a ser experimento puro, que normalmente pues este es, ¿verdad? Luego pone 9.2.3 aquí y pone como título técnica para la recolección de datos y con viñetas usted escribe si va a pasar una encuesta,
si va a ser solamente observación, si va a ser una reunión de grupos focales, por ejemplo, ¿verdad? Si en este caso usted piensa hacer algún tipo de capacitación, algún tipo de reunión con los colaboradores del lugar en donde usted va a realizar su investigación, como usted quiera. Usted aquí va, piensa y se regresa a las diapositivas anteriores para considerar cuál es la técnica que va a utilizar para la recolección de datos. Y finalmente pone 9.2.4 aquí. Numera, titula Método para la presentación de datos y con una viñeta usted escribe si va a realizar gráfica de barras o gráfica de pie, cualquiera de estas opciones que yo les puse como oportunidad para escribir. Entonces les quedaría algo así. Disculpen ustedes aquí que se quedó manchado. Pero en su Word quedaría como este ejemplo, ¿verdad? Van a numerar metodología de la investigación. Después la tablita 9.1 con los participantes. Y después el 9.2 con el diseño de la investigación y van a escribir esto. O sea, prácticamente la tarea vendría siendo algo así y no siempre tomen en cuenta cómo se debe de hacer la tabla, si van a hacer una o varias. Tomen en cuenta cómo van a describir esta parte del numeral 9.2 en base a las opciones que ustedes tienen para elegir. Estas serían las opciones con viñeta que ustedes tienen para elegir. Hay diferentes opciones que yo ya se las presenté en las diapositivas anteriores. Esto es por el momento todo. La tarea tendría que quedar como ustedes están observando en el ejemplo. Les agradezco a ustedes su atención y espero que si tuvieran alguna duda se puedan comunicar conmigo, por favor, allí a través del grupo de WhatsApp. No duden ustedes en poder hacerlo. Les deseo que tengan ustedes muy buena semana. Hasta luego.